Muy buenas tardes, compañeros, compañeras docentes que se van juntando a esta transmisión. Les damos la más cordial bienvenida a este que vendría a ser el último día de transmisión de la temática que hemos abordado desde el día lunes, que tiene que ver principalmente con el currículo priorizado y todos los aspectos que giran alrededor del mismo. Siempre empezando con el saludo, con los preámbulos, con todo. Nosotros somos Leamas Editores, somos una empresa, un editorial que ofrece todo tipo de material didáctico, desde lectura, libros de trabajo y todo tipo de material, aparte de asesorías, planificación, todo lo que el docente requiera. Nosotros ofertamos estos servicios y empezamos también aclarando ciertas cosas sobre algo que ya dije ayer, pero me gustaría repetir el día de hoy. Hay personas que son como un poco inescrupulosas al momento de que se emiten estos seminarios, porque hemos visto, por ejemplo, que entre los comentarios del video de ayer y del día lunes, han habido personas que están ofreciendo material didáctico, capacitaciones a nuestro nombre. No es muy ético que digamos hacer eso. Entonces, aclaro que en los comentarios no se está ofreciendo material didáctico. Los servicios que ofertamos los ofrecemos por interno, desde los grupos o por medio de nuestros promotores, que muchos de ustedes los deben conocer muy bien. Y bueno, ese no es lo más grave, ¿no? Hay otro aspecto más grave también, más triste, que también pasó ayer y que vuelvo a comentar para que estemos muy pendientes. En los grupos que tenemos en el WhatsApp ha aparecido un grupo en el que alguna persona está diciendo que este taller es pagado. No es pagado. Si ustedes se dan cuenta, es una emisión por Facebook Live, libre, abierto para cualquier persona. Los mismos contactos que uno tiene en el mismo Facebook pueden entrar el momento que quieran. La finalidad de los registros, de las evaluaciones y de los grupos, principalmente es que las personas que les interese puedan acceder a nuestros servicios, a nuestros certificados, a nuestros textos, a todo lo que nosotros damos. No es para cobrar. El taller en sí, el seminario en sí no cuesta. Cualquier servicio aparte del seminario, obviamente sí van a tener un valor, y esos valores nosotros nunca los ponemos en público. Esos los damos por interno a las personas que les interese. Eso por un lado. Bueno, por el otro lado, más bien dicho, me gustaría aclarar eso por las preguntas que me han hecho, si es que en realidad se está cobrando. No estamos cobrando ni un centavo por la emisión de este seminario. Por la emisión de certificados, sí, pero obviamente a las personas que lo requieran. No es que se cobra, no es obligatorio, ¿verdad? Bien. Otra cosa que también me preguntan mucho es por qué se hace en este medio de Facebook Live. Bueno, esto es realmente porque desde nuestro punto de vista el Facebook es como la red social más común, ¿sí? La que está más socializada no solo entre la comunidad de docentes, sino en general. Entonces es como lo más fácil acceder al Facebook. Obviamente también hay gente que no tiene el Facebook y me han preguntado cómo se hace para entrar. Es muy fácil crearse una cuenta. Si no queremos tener el Facebook, si no es de nuestro interés, no importa. Yo me creo una cuenta en ese momento, entro ese momento y al terminar el taller puedo cerrar la cuenta. No hay ningún problema. No es necesario tener contactos ni entrar en grupos. No, nada de eso. Y digo esto porque también hemos emitido algunos seminarios, por ejemplo, en el YouTube Studio, pero en realidad ahí se suele generar un poco más de problema. Bueno, no quisiera ahondar mucho en esto de los problemas, pero únicamente cuento esto para aclarar la decisión de dar estos seminarios a través de Facebook Live. Bien. Después de todos estos preámbulos, vámonos directo ya ahora sí a lo que nos compete en el último día de emisión. Como ustedes pudieron ver, estas emisiones han sido bastante condensadas porque la temática es larguísima y como nos podemos dar cuenta, el trabajar con proyectos, el currículo priorizado trabaja en base a proyectos, ¿no? Y al aprender a trabajar en proyectos no es algo que nosotros podamos hacer después de 3 días de seminario.
el trabajar con proyectos es el desarrollo de una destreza. Nosotros como docentes tenemos que desarrollar una destreza, la destreza de trabajo por proyectos, porque obviamente muchos de nosotros estamos acostumbrados al trabajo por temática, y eso no es que sea malo, pero el trabajo exclusivamente por temática no es para nada recomendable. Entonces, la idea de estas emisiones es que podamos nosotros ir aprendiendo cómo se trabaja por proyectos, y obviamente cuando ya entendemos la finalidad del trabajo de proyectos, el punto del trabajo por proyectos, todo cobra sentido. El currículo priorizado viene a ser algo elemental, algo obvio, algo lógico. Todo lo que dice ahí empieza a tener sentido. Empieza a ser algo que vamos a necesitar. Sí, porque si trabajamos un proyecto, nuestra finalidad es obviamente desarrollar una habilidad. Entonces yo digo, bueno, si yo quiero desarrollar una habilidad, ¿cómo hago eso? ¿Cómo evalúo la habilidad desarrollada? ¿Cómo planifico el trabajo para desarrollar la habilidad? Pero si tengo en la mente eso, o sea, yo tengo en la cabeza, voy a desarrollar una habilidad. Mi axioma docente es eso. O sea, yo tengo eso en la cabeza y entonces ahí todo empieza a cambiar. Todo empieza a cambiar. Pero si yo tengo en la cabeza, yo voy a dar mi clase. Así, voy a dar mi clase. Empiezan los problemas. El primer problema, obviamente, yo tengo que dar mi clase desde Zoom. Y me ponen 2 horas de clase en las que yo tengo que explicar una temática a estudiantes que están conectados y que no van a... Es imposible que mantener 2 horas de atención en una temática a estudiantes. No funciona así. Entonces, de todos estos días, el lunes y el martes, hemos hablado justamente de eso y de cómo se tendría que articular una clase una clase sincrónica a través de Google Meet, de Jitsi, de Zoom, y una clase asincrónica, que es lo que el estudiante trabaja, el desarrollo del estudiante en el proyecto durante toda la semana o el mes ahora, porque los proyectos ahora en la costa empiezan a durar ya un mes. Entonces, la interacción en la clase sincrónica entre el profesor y el alumno, la finalidad de esta interacción es principalmente la de generar normas. A ver, vamos a hacer esto, esto y esto. No dar una clase, no explicar la temática, la cuestión curricular. Ahora, si se necesita, si yo necesito explicarles a los estudiantes tal vez un procedimiento matemático, tal vez unos conceptos, sí, también se puede dar una clase, pero no tiene que ser demasiado larga. He estado viendo, por ejemplo, en el inicio del año, que ya en algunos colegios ya están iniciando el año lectivo, en algunos están trabajando, por ejemplo, en conexión con los estudiantes de 8 a 1 de la tarde. No es por criticar, pero para mí eso no tiene mucho sentido. Porque, ¿cómo van a esperar que el estudiante desde las 8 hasta la 1 de la tarde mantenga el nivel de atención sentado en una computadora? Si en una clase que es un poco más vívida, es un poco más cercana, es muy difícil. ¿Cómo vamos a lograr eso? ¿Cómo vamos a tener la atención de un estudiante durante tantas horas cuando ni siquiera lo tenemos? Está en un lugar remoto. Bueno, aunque suene a crítica, pero yo condeno eso. Yo digo, no es algo obvio. ¿Cómo es lo que yo sugiero que se trabaje? Y el ministerio también sugiere que se trabaje. Con el trabajo, con las horas de clase sincrónica en lo menor posible. Yo diría, por ejemplo, exagerando unas 2 horas total de clase al día. Y es demasiado, desde mi punto de vista. Y esas 2 horas no impartidas por un profesor, estoy hablando de secundaria, ¿no? Sino por 4 profesores a media hora, diría yo. El lunes, el martes, el miércoles tal vez. Y el resto del tiempo que se haga trabajo asincrónico, que el docente esté conectado por medio de webinars, ahí en este caso sería de plataformas de mensajería con los estudiantes y los padres, y estén coordinando el trabajo que hace el estudiante. O sea, eso es lo ideal. Y entiendo también que el principal problema con eso, es que los padres de familia, los mismos estudiantes, y en los colegios privados sobre todo, esperan que el docente cumpla el horario que venía cumpliendo de manera presencial.
Entonces dicen, si hay 2 horas de clases el lunes, 2 horas el miércoles y 2 horas el viernes, el profesor no está haciendo nada. Esa es la conclusión a la que se llega. Entonces la solución para evitar este problema es cargar al estudiante de 8 a 1 a 2 de la tarde, por ejemplo, en una clase sincrónica continuada. No me parece una solución coherente. Yo supongo que la solución coherente, la verdadera solución tendría que ser que la socialización con las familias, con los padres, con los estudiantes, sobre cómo se trabaja, cómo se debe trabajar. La clase sincrónica es corta, es como les dije, de media de 1 hora al día, pero la clase asincrónica se da durante toda la semana. Y el docente genera un horario para responder preguntas, y el mismo docente pueden, por ejemplo, decir, a ver, el mismo docente puede entre semana escribir a los padres o a los estudiantes y preguntarles cómo sigue su proyecto, en qué van, en qué andan. Es como una interacción así constante. O sea, eso es lo ideal. Eso sería lo ideal. Si nosotros ya estamos obviamente obligados a trabajar en un horario ya creado en el que tenemos que estar toda la mañana con los estudiantes, se nos va a dificultar mucho. Se nos va a dificultar mucho. ¿Y qué es lo que yo sugiero en este caso? Bueno, si es que ya está hecho el horario, ya no se lo puede cambiar, ya a estas alturas ya no se puede cambiar este horario, pues bien, entonces utilicemos este horario para trabajar la clase asincrónica. O sea, sugiero eso. Yo sugiero que, por ejemplo, digamos, se estableció como dije, de 8 de la mañana a 1 de la tarde el horario de trabajo. Bien, el profesor de lenguaje tiene de 8 a 9, el de matemáticas de 9 a 10, el de sociales de 10 a 11. Pues bien, trabajemos un poco tiempo, tal vez unos 15 minutos, y el resto del tiempo pongámosles a trabajar a los estudiantes y conectémonos, por ejemplo, de 8 a 8 y 15 se trabaja las normas en la clase de Zoom. De 8 y 15 les decimos a los estudiantes, ustedes tienen que hacer tal cosa y mandarme no sé, una fotografía, la opinión, un comentario, alguna cosa antes de las 9 que se acaba su clase para que puedan seguir a la siguiente. Es una idea, ¿no? Es una idea, no es que alguien dice así tiene que ser. No, pero es una idea mía porque yo considero que no tiene mucho sentido el mantener a los estudiantes conectados durante tanto tiempo. Bien, eso como introducción, tomando en cuenta que todo esto que les estoy diciendo, que me estaba comentando con algunos docentes sobre el inicio del año lectivo y sobre esta cuestión de los horarios, ¿no? Entonces, no es, en resumen, no es recomendable tener una clase sincrónica tan larga. La mayoría de clases deben ser asincrónicas, según mi criterio. Obviamente ese es mi criterio, ¿no? Y es como un consejo desde mi experiencia y desde lo que yo pienso, ¿verdad? Bien, entonces, después de esto, el día de ayer les había dicho que el día de hoy vamos a ver un poquito de lo que es la evaluación. Entonces vamos a ver ya, bueno, el primer día hablamos de cómo se hace una evaluación en el aspecto técnico. Ahora vamos a verla desde el aspecto un poco más ejemplificado, o sea, con un poco de ejemplo de cómo hacer. La evaluación que vamos a ver en este momento tiene utilidad tanto para la costa como para la sierra. ¿Por qué? Porque si hablamos de evaluación diagnóstica y evaluación en general, bueno, es prácticamente lo mismo, porque yo evalúo lo que el estudiante ha aprendido. Una evaluación diagnóstica es lo que aprendió el año anterior. Claro. Entonces voy a poner un ejemplo de la evaluación diagnóstica, que también puede ser aplicado para los proyectos que se han trabajado durante todas las semanas de trabajo trabajo docente en la costa. Entonces vamos a empezar. Decíamos, vamos con la evaluación. Bien. Decíamos el día de ayer, como les dije, que desde el día lunes veníamos diciendo que la evaluación que podemos nosotros trabajar para diagnóstica o evaluación de cualquier tipo, tiene que ser evaluación de proyectos. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que darnos cuenta? Que la evaluación de proyectos va a evaluar un proyecto, no va a evaluar un conocimiento. El concepto clásico de evaluación que nosotros tenemos en la cabeza es que, muchas gracias, es que la evaluación se hace en una hoja, por ejemplo, se hace en base a preguntas, en base a preguntas abiertas, a preguntas de base estructurada, cualquier tipo de preguntas. No, sí se puede, pero un proyecto por lo general es un poquito difícil de calificar con preguntas porque es algo que está en función de desarrollar una destreza, no tanto de un conocimiento. Pero se requiere conocimiento para el proyecto. Claro que sí. Entonces yo también tengo que evaluar ese conocimiento, sí, pero lo más importante es la evaluación de la destreza. Entonces alguien por ahí dirá,
Pero sí se puede evaluar destrezas con preguntas, claro que sí. Entonces, como decía yo ayer, los cuestionarios que hemos estado enviando a los grupos para las personas que quieran realizarlos, los cuestionarios de estos seminarios, no son cuestionarios sobre lo que escucharon, sobre a ver si me aprendí de memoria lo que el capacitador dijo. Son cuestionarios de aplicación creativa de los conceptos. Entonces, igual aquí vamos a revisar alguno de esos para ver cómo se han adaptado las cosas que hemos estado hablando en el seminario, cómo se han ido adaptando a estos cuestionarios que hemos hecho y hemos mandado al grupo. Entonces, bueno, primero, ¿qué tipos de evaluación vamos a tener? La evaluación diagnóstica y la evaluación de los proyectos, que obviamente, como les digo, en este caso son lo mismo. Aquí las he puesto separadas en la diapositiva, pero en último caso no tienen ninguna diferenciación. Esta diapositiva nos muestra las técnicas e instrumentos según lo que nos pide, lo que nos dice, el documento del ministerio, el que dice las herramientas para diagnóstico. Nos dice que podemos trabajar con estas técnicas y con estos instrumentos. En la técnica de observación, o sea, si voy a hacer una evaluación diagnóstica o cualquier evaluación de observación, tengo que trabajar o con un diario o con una escala de observación, un informe, un anecdotario o un registro. Si voy a trabajar con una técnica de interrogación, tengo que trabajar con cuestionarios, exámenes o pruebas. Claro, eso es para los contenidos, como les decía hace un momento. Y otro tipo de técnicas que puedo usar serían los test, informes, rúbricas, portafolios. Hay muchas, ¿no? Este es un cuadrito pequeño en comparación a todo lo que puede haber. Aquí tenemos un cuadrito que ya está un poco más específico porque se refiere a la evaluación de la comunicación oral, es decir, ya de la materia de lengua y literatura específicamente. Entonces, podemos aquí darnos cuenta que las técnicas que se sugieren para el nivel elemental y medio son los diálogos informales, conversaciones, exposiciones orales, recitaciones. Para el nivel superior y el nivel del bachillerato, de la básica superior y del bachillerato, en cambio se sugieren discusiones, entrevistas, debates, foros, mesas redondas y mesas de diálogo. En el caso de los instrumentos, en cambio, en los niveles elemental y medio, podríamos utilizar listas de cotejo, registros, anecdotarios, escalas, rúbricas, mientras que en la básica superior y el bachillerato se pueden utilizar cuestionarios, también otra vez lista de cotejo, registros, escalas, casi lo mismo, ¿verdad? Y en cambio en la observación nos dice que para cuando nosotros hacemos evaluación por observación se debe considerar pruebas orales como medios de verificación importante. ¿Qué significa esto? Que nosotros, por ejemplo, podemos ir poniendo nuestra rúbrica, tener nuestra rúbrica e ir poniendo la evaluación, es decir, la calificación, el momento que estamos haciendo la observación. O sea, cuando estamos conversando, cuando estamos viendo, cuando estamos escuchando, como en una exposición oral, por ejemplo. Sí, esa es la manera de evaluar por observación. Para el subnivel superior, dice aquí, y de bachillerato, se deben hacer énfasis en técnicas más formales. ¿A qué se refiere esto? Que cuando los estudiantes son más grandes, se tiene que utilizar técnicas como, si hablamos de diálogo, por ejemplo, un debate, una mesa redonda, por ejemplo. La evaluación, esto es importante, el tercer punto en la parte de observación. La evaluación, si no se alcanza a leer, lo leo yo, ¿no? Porque parece que las letras están muy pequeñas. La evaluación deberá considerar recursos lingüísticos, vocabulario, construcción del discurso, entre otros. Esto es importantísimo y justo en este momento lo vamos a ampliar la importancia que tiene esto de la consideración de recursos lingüísticos. Bueno, en primer lugar, cuando yo tengo que evaluar una destreza, tengo que obviamente reconocer la destreza. Tengo que saber cómo funciona una destreza. Yo les había dicho el otro día, el día lunes me parece, que cuando yo adapto una destreza tengo que tener conocimiento gramatical. Yo soy profesor de educación física, no importa. Estamos hablando de conocimiento gramatical básico, no estamos hablando de lingüística avanzada. ¿A qué me refiero? A que tenemos que saber reconocer entre el sujeto, el verbo, el complemento. En este caso, por ejemplo, que está aquí en la diapositiva, los elementos de la oración vendrían a ser la destreza, que es un verbo, el conocimiento, que viene a ser un sustantivo o una frase sustantivada, y el nivel de complejidad, que es como un complemento que explica, como un explicativo.
Fíjense, estoy utilizando términos un poco derivados del lenguaje, del lenguaje y comunicación. ¿Por qué es importante esto? Disculpen, por favor. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando yo voy a adaptar la destreza, tengo que adaptarla sabiendo reconocer cada una de estas partes. Por ejemplo, aquí la destreza que me pone como ejemplo dice, reconocer el valor posicional con base en la composición y descomposición de unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Es algo bastante elemental. Estamos hablando de saber reconocer un número, descomponer un número. 164. 100 se refiere a las centenas, 6 a las decenas, 60 y 4 a las unidades. Es un conocimiento de la primaria, ¿verdad? Entonces, digamos que tengo que adaptar yo esto tal vez para niños de inclusión, por ejemplo. Empecemos por la destreza. Reconocer. ¿El niño será capaz de reconocer? Me refiero a si el niño podría ver la cifra, el 164, e ir reconociendo cada una. Bueno, eso ya depende del grado de cuál sea la circunstancia del niño, ¿verdad? Como dije, si es un niño de inclusión, no sé qué tan difícil o complejo sea el que reconozca o no. Entonces yo digo, a ver, la destreza de reconocer tiene que ser adaptada, tal vez no lleguemos a reconocer, vamos con algo más simple para niños con alto grado de que tengan algún grado de discapacidad bastante alto, tal vez no lleguen a reconocer, pero puedan observar, la atención del niño pueda centrarse en el número. Entonces estoy adaptando la destreza en sí, el verbo que inicia la oración de la destreza. Ahora, digamos que no hay problema con la destreza, seguimos con reconocer. Entonces ahora con el conocimiento, el valor posicional, ¿dónde se encuentra la decena, la centena, la unidad? ¿Dónde están? El estudiante puede reconocer eso. Sí, ahora tengo que adaptarlo, tal vez hacerlo un poquito más complejo. Tal vez decir, reconocer, no el valor posicional, sino, bueno, no soy docente de matemáticas, pero se me ocurre, por ejemplo, reconocer, pensemos en el valor posicional desde la notación científica. Entonces aquí le cambio y digo, a ver, el conocimiento tiene que ser un poco más complejo. Vamos a hablar del mismo valor posicional, pero en notación científica. Entonces le volví más complejo al conocimiento. O le vuelvo más simple. El valor posicional, en lugar de decir el valor posicional, podría poner la grafía del número para niños más pequeños. Reconocer la grafía de tal o cual número. Luego tenemos la complejidad, hasta dónde queremos que esta destreza y este conocimiento sean reconocidos. Aquí dice, con base en la composición y descomposición de unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Es el valor posicional y está un poco más especificado. Me está hablando de miles, centenas, decenas y unidades, números de 4 cifras. Bien, aquí esto es más fácil porque yo, por ejemplo, mi clase quiere llegar a los números de 6 o 7 cifras, pues amplío aquí. No quieres llegar a tantos números, disminuyo aquí. Entonces el nivel de complejidad me va a indicar hasta dónde se va a llegar en la clase. Entonces, cuando yo la destreza con criterio de desempeño la voy a adaptar, tengo que ir viendo cada parte e ir adaptando según las necesidades de mis estudiantes. La evaluación diagnóstica, ya hablando específicamente de la que tenemos que hacer aquí en la sierra. Su estructura se diseñó basándose en los objetivos de aprendizaje planteados en las fichas del año anterior. Si nosotros leemos con cuidado el librito de las herramientas de evaluación diagnóstica, vamos a darnos cuenta que la idea de esta evaluación es evaluar el conocimiento del estudiante en función de los proyectos planteados desde marzo del año pasado, o más bien sería desde mayo que se retomó la educación, ¿verdad? ¿Y por qué se hace eso? Porque como les había dicho ayer y el día lunes también, desde el ministerio se supone, las personas que hacen estos documentos suponen que el docente está trabajando por destrezas. O sea, estas personas suponen que como la reforma se planteó, se actualizó en el 2016,
para el 2019 todo el mundo ya está trabajando por proyectos, por destrezas, y nadie está trabajando por contenidos. Pero ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la realidad en nuestra situación, en nuestra vida diaria? Que aún más del 50% de nuestras clases antes de la pandemia todavía se daban por contenidos. Y hasta el día de hoy, en el régimen Costa, mucho se está dando por contenidos. Y como dije al inicio, cuando empezamos esta capacitación, si queremos que un estudiante se quede 2 horas escuchando una clase teórica, estamos mal, no lo vamos a lograr. Y es por eso que en muchos casos no se logra hacer nada, porque no es posible, prácticamente no se puede. La clase teórica debe ser muy corta, muy básica. El desarrollo de la destreza, el desarrollo del proyecto es la verdadera clase. Y haciendo un paréntesis aquí, para mucha gente también confunde estos términos, cree que por ejemplo la clase asincrónica y el desarrollo del proyecto son los deberes. Muchos docentes y sobre todo padres de familia consideran que el desarrollo del proyecto en casa es el deber. Entonces consideran que si el docente se conectó media hora el día lunes y el estudiante está toda la semana trabajando el proyecto, consideran que la clase del profesor es de media hora y el deber del estudiante, los deberes para la casa, son de 4 días. Por lo tanto, dicen el profesor no está haciendo nada, está dejando que el estudiante trabaje solo. Si nos damos cuenta que ese es un modo erróneo de comprender este proceso. Lo estamos comprendiendo mal. El desarrollo del proyecto no es el deber, es parte de la clase, porque el profesor está ahí, no está conectado en Zoom, no están viéndose los rostros, está ahí con su medio de verificación, tal vez con su plataforma de mensajería, contestando, preguntando, conversando todo el tiempo. En eso consiste la clase asincrónica, no es el deber. El estudiante lo hace en su casa y con apoyo de sus padres, claro, pero no es el deber, es parte de la clase. Si empezamos a verlo así, podemos darnos cuenta que, como decía al inicio, no tiene mucho sentido esperar que un estudiante se conecte de 8 a 1 de la tarde. No tiene sentido eso. Entonces, cerrando el paréntesis y volviendo acá a lo que estábamos diciendo, les decía que la estructura del diseño de estas evaluaciones diagnósticas en el documento, que también lo envié por los grupos, en el documento de las herramientas de diagnóstico, está diseñado en función de los proyectos que se plantearon desde marzo. Entonces aquí, por ejemplo, aquí esta fotografía es del plan educativo de la ficha, del plan educativo de la semana 10, que se trabajó en algunos colegios fiscales. En algunos no lo trabajaron, tampoco era obligatorio, no se preocupen. Entonces está planteado más o menos en función de este documento. Entonces, vamos a ver este documento. Lo tengo por aquí. Es este. Bien, entonces este me parece que era desde la semana 10, me parece que era a mediados de mayo que se trabajó. Es de la sierra, ¿no? No es el de la costa. La semana 10 de la costa fue recién nomás. Entonces fíjense, en este documento que tenemos aquí, de la semana 10, dice Plan Educativo COVID-19, aprendemos juntos en casa. Para octavo, noveno y 10º grado, bueno, es un ejemplo. Obvio, la semana 10 para todos los subniveles. Aquí tenemos algunas recomendaciones que dice aquí. Valor para la semana, empatía y transformación. Frase motivacional, y abajo dice, objetivo de aprendizaje para la semana. Es lo único, la única parte formal del documento. No hay destreza, no hay criterio de evaluación, no hay indicador de evaluación. Solo hay objetivo de aprendizaje para la semana. Y ni siquiera es uno de los objetivos de la reforma, porque esos objetivos tienen su código. Son objetivos creados para el currículo de emergencia, que es el que ya terminamos, ¿verdad? Y como les había dicho y lo repito, como ya vimos desde el día lunes, el currículo para la emergencia no trabajó con las destrezas por criterio de desempeño. Trabajó con estos objetivos. Pues leamos, el objetivo dice, los estudiantes comprenderán que la visión del mundo cambia constantemente en función de los aportes de historiadores, investigadores, artistas, científicos, filósofos, escritores y otros personajes que han comunicado sus descubrimientos y teorías a la sociedad mediante un lenguaje claro y preciso. Entonces, diciendo esto de una manera más simple, estamos hablando de que el estudiante tiene que reconocer la importancia de ciertos personajes, los aportes de personajes históricos. Ese era el objetivo.
Entonces, si yo trabajé esto es lo que tengo que evaluar. Así de simple como eso. Entonces, aquí las actividades, la lectura, todo cambia. Por acá dice, a lo largo de la historia que ha desaparecido, que se mantiene, que cambió. En matemáticas, por ejemplo, mi fórmula perfecta para el cambio dice, coloca 5 ideas de cada cuadrante. ¿Qué sumo en mi vida? ¿Qué resto en mi vida? Un ejercicio bastante creativo, bastante interesante. ¿Qué multiplico en mi vida? Estoy volviendo este objetivo del conocimiento de los aportes de las personas, lo estoy convirtiendo en un concepto matemático. Esa era la función de estos documentos, ¿no? De estas fichas. Y sigue siendo, porque a partir de la semana 11 se siguen mandando, pero ahora con proyectos mensuales, en la costa me refiero. Pero la finalidad de este documento era esa, empezar a hacer proyectos interdisciplinarios con objetivos que tengan que ver bastante con el contexto de la emergencia. Entonces, volviendo acá, decíamos que la evaluación diagnóstica del documento que está en el recursos 2, del documento de herramientas para evaluación diagnóstica, propone evaluar proyectos de ese tipo. Entonces ahí empieza el primer problema. ¿Cuál es el primer problema? Que muchos docentes no trabajaron el año pasado proyectos de ese tipo. ¿Qué trabajaron? Bueno, tampoco es culpa de los docentes, porque esto les llegó, a la sierra les llegó sin previo aviso. En la costa tuvieron la ventaja de poder tener unas semanas de adaptación antes, unas semanas antes de que empiece el año lectivo. A la sierra le cayó de golpe. Pues muchos docentes no sabían cómo articular estas clases. Entonces, ¿qué hicieron? Lo que yo estoy ahora diciendo que no se debe hacer. Se conectaron en Zoom a seguir dando su clase teórica, su clase de contenidos. Y luego en las evaluaciones trimestrales y para fin de año en el portafolio los estudiantes entregaron trabajos, pruebas, lecciones, lo que sea, sobre estas clases teóricas. Entonces ahora la evaluación diagnóstica tendrá que ser sobre cuestiones teóricas, porque eso trabajaron. Claro, si no trabajaron los proyectos, trabajaron cosas teóricas, pues bien, evalúo en la evaluación diagnóstica, yo les evalúo las cosas teóricas. Pues claro, es lo que yo les trabajé con ellos el año pasado. Eso tengo que evaluar. Pero aquí viene otro problema. En las instituciones, tal vez en los distritos, qué sé yo, les exigen en algunos lugares, tal vez en muchos lugares, que trabajen con un formato de rúbrica, de proyecto, no de conocimiento, no de teoría. Pues bien, en ese caso, yo como docente tengo que saber que estas temáticas sobre la pandemia, aunque yo como docente no las haya impartido, estoy hablando para los que no las impartieron, porque muchos otros sí lo hicieron, pero si yo no lo hice, pues tengo que saber que el estudiante, a pesar de que yo no haya trabajado con él esa temática, el estudiante la desarrolló, porque el estudiante vivió encerrado en cuarentena 3 meses, el estudiante vio la situación de sus padres, del Estado, de la sociedad. Entonces él desarrolló esas destrezas. Muchos de nosotros, después de unos 20 años, podremos decir a las generaciones siguientes, contarles sobre esta situación y contarles sobre cómo sobrevivimos, cómo hicimos, qué nuevas aptitudes desarrollamos, que ellos tal vez, bueno, espero que no tengan que desarrollar, porque tal vez, ojalá no tengan que vivir una situación parecida. Entonces el estudiante desarrolló esas habilidades. Entonces yo, para poder encajar en la rúbrica que me está exigiendo la autoridad, pues evalúo también eso. Evalúo lo teórico y evalúo lo práctico, aunque no lo haya trabajado. Y si lo trabajé, mucho mejor. Es mucho más sencillo porque yo tengo las evidencias, yo sé lo que hice como docente, entonces como sé lo que hice, sé lo que se evalúa. Entonces, para el diagnóstico, o en este caso para cualquier tipo de prueba, no solamente para el diagnóstico, vamos a ver algunos pasos para poder generar esta evaluación. Primero, la preparación, definir qué se evalúa, qué es lo que acabé de hablar en este momento. ¿Qué voy a evaluar? Trabajé con el estudiante, trabajé los contenidos, pues bien, le voy a evaluar los contenidos. Trabajé proyectos de desarrollo de destrezas para convivir en la cuarentena, pues les evalúo esas destrezas para convivencia en cuarentena. Trabajé solo contenidos, pero como digo, tengo que generar una evaluación de destrezas, pues bien, evalúo las destrezas que el estudiante pudo haber desarrollado y que obviamente desarrolló. Entonces mucha gente dirá, tal vez algún docente que esté aquí conectado dirá, bueno, pero ¿por qué yo voy a evaluar algo que no hice? Eso no parece ético. No.
Estamos entendiendo mal la evaluación si pensamos así. La evaluación diagnóstica no tiene como finalidad evaluar lo que yo enseñé. Tiene como finalidad saber lo que el docente, saber lo que el estudiante tiene, las destrezas y conocimientos que el estudiante tiene para yo poder empezar mi trabajo en el nuevo año lectivo. Entonces yo tengo que evaluarle todas las destrezas, no solo la que yo le enseñé. Entonces en la preparación yo defino eso. Si evalúo los contenidos, obviamente, o que obviamente serán necesarios, y también las habilidades que también son necesarias. Segundo, seleccionar las destrezas con criterio de desempeño. Como ahora ya estamos en el currículo priorizado que se basa en destrezas con criterio de desempeño, pues bien, yo busco las destrezas con criterio de desempeño que se acercan a aquello que quiero evaluar y las adapto también como estaba explicando hace rato. Entonces, ¿dónde las busco? En el currículo priorizado. ¿Y dónde están? En el documento que dice currículo priorizado para la emergencia. Ahí es mucho más fácil, porque el otro, el que solamente dice currículo priorizado, es muy general. Entonces, en este documento que les digo, currículo priorizado para la emergencia, nosotros vamos a encontrar las destrezas agrupadas en función de temáticas de proyectos. Entonces, es mucho más fácil. Vamos y buscamos un proyecto, una temática de proyecto que sea más o menos parecida a lo que queremos evaluar, tanto en sierra como en costa. No solo para el diagnóstico, sino para cualquier evaluación. Y ya decimos, a ver, bien, este tema de aquí, aprovechemos para verlo, ya que estoy hablando de esto, lo tengo acá. Currículo priorizado para la emergencia, a este me refiero. Entonces bajamos todo esto y aquí tenemos. Entonces aquí empieza, por ejemplo, la matriz curricular de educación general básica, subnivel elemental, segundo, tercero y cuarto año de básica. Entonces aquí tenemos 1, es mi primer cuadrito, 1. Entonces aquí tengo los objetivos. Acá, entre los valores, en el acercamiento socioemocional y en los contenidos esenciales de las materias, entre todo eso yo busco aquello que quiero evaluar. Si es proyecto estará un poco más, hasta luego, si es proyecto estará un poco más en donde dice acercamiento socioemocional, si son contenidos estarán un poco más acá donde dice contenidos esenciales, y digamos que los encontré, los contenidos que yo quiero evaluar se parecen o están cercanos a esto de aquí. Entonces este es mi cuadrito, bajo y acá están las destrezas y los indicadores. Utilizo estos para mi planificación, para planificar mi evaluación. Y también para planificar mi clase, porque como les había dicho, las clases tendrían que basarse en proyectos. Si se dan cuenta, entonces en este caso tanto la evaluación como la clase normal vienen a ser muy parecidas, son casi lo mismo. Y aquí tenemos todas las destrezas de todas las diferentes asignaturas. ¿Por qué? Porque el proyecto es interdisciplinario. Todas las disciplinas en un mismo proyecto. Bien, tal vez no está en este cuadrito. Vamos al 2. Aquí está el cuadro 2. Busco aquí. No está aquí. Busco en el 3, busco en el 4, hasta encontrar cuál es la temática que se acerca a lo que yo quiero evaluar. Entonces ahí en ese cuadrito busco las destrezas que yo voy a trabajar y las copio. Y si no se parecen demasiado a lo que quiero evaluar, pues las adapto. Recordemos que todo tiene que ser adaptado. Yo he visto, por ejemplo, que en muchos colegios los docentes no adaptan, copian la destreza tal y como está. ¿Por qué? Porque el docente trabaja a su modo, él trabaja sus contenidos, él conoce a sus estudiantes y ni siquiera lee la destreza, solo la copia porque es requisito indispensable para enviar las evaluaciones, las planificaciones. Entonces el docente simplemente la copia como está y manda y dice, bueno, aquí están mis planificaciones y no se basa en las planificaciones. Eso no es recomendable para nada. No es recomendable porque primero estamos generando una clase que a fin de cuentas es repetitiva y no evoluciona. Se vuelve y corremos el riesgo de ser cada vez más temáticos y más, basarnos más en temas que en destrezas. Entonces yo he visto que en muchas instituciones, por ejemplo, al docente se le exige que adapte la destreza. Se le dice todas las destrezas deben estar adaptadas. Y el docente no entiende por qué tiene que adaptar las destrezas si no las usa. Entonces aquí el primer paso para saber por qué adaptarlas es usarlas. Tomar las destrezas y utilizarlas.
Entonces, como decía, en estos cuadritos encontramos, este es el currículo priorizado para la emergencia, encontramos las destrezas necesarias. Bien, entonces estábamos acá. Seleccionar las destrezas con criterio de desempeño. El siguiente, diseñar el instrumento de evaluación según la naturaleza de la destreza y el grado de complejidad. Este obviamente que es el paso más importante, ya lo vamos a ver a continuación. Luego, evaluar, que sería aplicar este instrumento, y al final interpretar los resultados y la metaevaluación. Estos también son pasos importantes. ¿Y por qué son importantes? Porque en el diseño que ya vamos a ver, que es el tercer paso, nos vamos a dar cuenta que con la evaluación en sí no basta. O sea, no es simplemente como cuando hago una pregunta y si responde correctamente tiene el punto y si no, no. No, cuando evalúo destrezas es un poco más complejo. Los resultados de la evaluación tengo que interpretarlos. Eso vamos a ver justo a continuación. Bueno, aquí en el ejemplo tenemos el mismo objetivo según el plan educativo COVID-19, el que vimos en la fichita, en la ficha de la semana 10 en la sierra. Era que los y las estudiantes comprenderán que la visión del mundo cambia constantemente en función de los aportes de personas, historiadores, investigadores, artistas, científicos, filósofos, escritores y otros personajes que han comunicado sus descubrimientos y teorías a la sociedad mediante un lenguaje claro y preciso. Entonces yo les había dicho, a ver, ¿qué me quiere decir todo este objetivo? Que el estudiante tiene que saber entender, comprender la importancia de los aportes de tal o cual persona, valorar a las personas. Todo el proyecto de la fichita de la semana 10 en la sierra giraba alrededor de esto. Tanto los ejercicios, las actividades de la materia de inglés, de matemáticas, de biología, todas giraban alrededor de este objetivo. Entonces lo que yo voy a evaluar es este objetivo. Como en esa fichita no tengo destrezas, tomo este objetivo, lo llevo al currículo priorizado y trato de compararlo y ver a cuál destreza se acerca para saber con qué destreza estoy trabajando. Y puedo generar mi planificación. Bueno, no creo que sean necesarias planificaciones para la evaluación diagnóstica, pero eso para cualquier otro tipo de clase, para cualquier clase con proyectos, me sirve eso. Las técnicas aplicadas. Entonces aquí tenemos algunas técnicas, muchas técnicas que podemos utilizar para aplicar en este objetivo que vimos, que era el apreciar los aportes de personas, aportes valiosos de las personas en la historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vamos a utilizar la técnica de la entrevista, se me ocurre a mí que trabajemos los méritos de alguien conocido. Entonces, fíjense, esto de los méritos de alguien conocido se refiere a que yo voy a evaluar cómo el estudiante puede, si el estudiante tiene esa capacidad de reconocer los méritos de alguien. Por ejemplo, sería interesante que se le diga al estudiante que entreviste a alguno de sus padres, de sus vecinos, a alguien de su comunidad, sobre el trabajo que hace. ¿Por qué es importante el trabajo que hace mi papá, que hace mi mamá? Le voy a entrevistar para darme cuenta qué valor tiene. Entonces el estudiante va, entrevista a su padre, a su madre, y esa entrevista es la evaluación. ¿Se acuerdan? Vamos un ratito a los de atrás. Decíamos que acá, en esta parte decíamos que después de la evaluación necesitamos interpretación y metaevaluación. Es lo que dice aquí. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que nosotros cuando evaluamos, no es que vamos a tomar la entrevista y vamos a ver si las respuestas están bien o mal. No podemos saber si la respuesta está bien o mal, porque la entrevista, lo que hizo el estudiante en la entrevista, lo que diseñó fueron las preguntas. Las respuestas son de los padres. ¿Cómo vamos a evaluar las respuestas a los padres? No se puede evaluar la entrevista así. La entrevista tiene un proceso de evaluación diferente. Entonces, en este caso de la entrevista les decía, el estudiante entrevista, digamos, a alguno de sus padres y manda la entrevista como la evaluación. Entonces yo como docente, tomo la entrevista y tomo mi rúbrica, la rúbrica que habíamos visto también, que está en el mismo documento, en la que se ponen los indicadores. ¿Cuáles son mis indicadores? Y por ejemplo, yo primero empiezo a generar indicadores. Yo digo, por ejemplo, ¿cómo puedo saber si el estudiante sabe reconocer los aportes? Por medio de cómo hace las preguntas. Por medio de cómo está redactando las preguntas, cómo creó la entrevista. Leo la entrevista que hizo el estudiante y veo en qué se concentra más el estudiante. Hay estudiantes, por ejemplo, que, digamos, entrevistará a su madre y el estudiante se centra tal vez en demostrar que el trabajo de una madre que, por ejemplo, puede ser ama de casa, es importante.
Entonces nosotros calificamos eso como algo muy bueno, ¿no? El estudiante se interesa porque el trabajo de su madre que trabaja en casa sea reconocido, perfecto. Pero hay otros que van más allá. Si su madre es, por ejemplo, ama de casa, empiezan a preguntarle sobre las circunstancias políticas, sociales que viven las amas de casa, cómo se siente su madre al respecto. Estudiantes que trabajan, que hacen esta entrevista un poco más de una manera un poco más profunda. Entonces, todo eso yo tengo que tomar en cuenta. A eso se refiere la interpretación de la entrevista. Entonces, esas mismas, la profundidad de la entrevista, el ver cómo maneja las preguntas, el ver qué tipo de preguntas hace, el ver si una pregunta se la hace como respuesta, perdón, como réplica a la pregunta anterior. Eso mostraría un desarrollo bastante grande de la capacidad interpretativa del estudiante. Y eso pueden hacer niños de primaria. Si a un niño de primaria mandan a entrevistar a su padre, el niño puede tener las preguntas y mandar preguntas independientes que son respondidas por el padre. Pero ¿qué tal que el niño empiece a escuchar lo que dice el padre y en base a eso genera una nueva pregunta? Muy interesante, y eso diría mucho de la capacidad del niño, de la destreza del niño para comprender lo que teníamos como objetivo, comprender los aportes de las personas a la sociedad. Entonces eso debe estar en nuestros indicadores. Nosotros en los indicadores colocamos eso y vamos evaluando y tenemos nuestra evaluación diagnóstica por entrevista. Segunda técnica que se puede aplicar para el mismo objetivo, el debate. Esto puede, por ejemplo, ser bastante interesante si lo hacemos en Zoom, en una clase presencial, en la clase sincrónica podemos hacer esto. Planteamos el debate con los estudiantes, planteamos un nombre de alguien, eso ya depende del profesor. El profesor plantea, por ejemplo, de alguien con méritos pero no reconocidos, o tal vez de alguien sin méritos pero que la sociedad cree que los tiene, o alguien de farándula, por ejemplo, y decir, a ver, vamos a debatir, ¿esta persona tiene méritos? Y que los jóvenes en la clase en Zoom empiecen a desarrollar ese debate. Y obviamente el docente tendrá que tomar nota, podrá grabar la clase y después, escuchando tal vez más detenidamente, puede hacer lo mismo que hizo con la entrevista. Ir anotando en los indicadores de la rúbrica que cómo piensan, cómo razonan los estudiantes a partir de la temática que yo acabo de crear, que yo les propuse. Otra técnica que se puede usar es el ensayo. Se me ocurre un tema que podría ser ¿a quién admiro yo y por qué? Es bastante elemental, ¿no es cierto? Pero también el docente podría sugerir algún ensayo sobre alguien en particular, sobre algún personaje específico o sobre algún personaje, o que el estudiante escoja algún personaje de alguna temática particular y se califica ensayo. Entonces, fíjense, es por eso que decíamos, recuerdan que en una diapositiva anterior les dije que es importante que cuando yo califico la evaluación como la evaluación de proyectos, tengo que utilizar bastante el conocimiento lingüístico, el conocimiento literario, el conocimiento de escritura, aunque sea profesor de cualquier asignatura. Claro, porque si yo mando un ensayo, tengo que saber calificar un ensayo. Tengo que saber que un ensayo que se compone tal vez por párrafo introductorio, párrafo argumental, contraargumento, síntesis, conclusiones, qué sé yo. Tengo que saber eso y ver si el estudiante lo hace bien. Entonces ahí califico primero la redacción en sí y segundo el contenido que tiene que ver con la materia o con el proyecto o con la destreza que yo quiero calificar. En el caso del objetivo del plan que estamos poniendo como ejemplo, que era el reconocer los méritos de las personas, el tema del ensayo podría ser ¿a quién admiro yo? La evaluación también puede darse por otro proyecto, ¿sí? Cualquier proyecto. A mí se me ocurre, por ejemplo, un proyecto que sea ser un organizador gráfico de influencia de un personaje. Y esto es bastante interesante porque, como les había dicho también el día de ayer, el trabajar con organizadores gráficos es algo que está muy subestimado. Es algo que debería hacerse de manera natural. Todos los docentes del mundo deberíamos trabajar con diferentes tipos de organizadores gráficos porque el organizador gráfico primero me ayuda a sintetizar palabras clave, pero eso no es suficiente. Muchos docentes pensamos que solo con sintetizar la palabra clave basta y por eso trabajamos solo con mapas conceptuales o cuadros sinópticos que nos generan palabras claves. Pero entre palabras claves en un cuadro sinóptico se genera una relación de subtema, de división, que puede servir para una cosa, pero no para otra.
Si estamos hablando, por ejemplo, de este ejemplo que pusimos aquí, organizador gráfico de influencia de un personaje, tal vez un diagrama de flujo sería un organizador gráfico muy práctico. Pongo un personaje y empiezo a ver cómo influyó ese personaje en diferentes eventos históricos o en diferentes circunstancias sociales. ¿Cómo influyó él? ¿Cómo es que nosotros ahora tenemos, qué sé yo, tal la tecnología o la ideología o la literatura si no hubiese existido tal o cual personaje? Y el proyecto consiste en que el estudiante investigue y genere un organizador gráfico. Entonces, si nos damos cuenta que el organizador gráfico puede ser un proyecto, claro que sí. Cuando lo trabajamos bien puede ser un proyecto que desarrolla al máximo las destrezas. Pero, por desgracia, la mayoría pensamos que el organizador gráfico nos sirve solo para resumir. Sí sirve para eso, pero el organizador gráfico es una herramienta que tiene muchísimas funcionalidades. Otra técnica que podemos aplicar son los informes, críticas o artículos a partir de algo. En este caso, lo más obvio, a partir de una lectura. Puede ser a partir de una película. Mandamos a ver una película, un documental, cualquier cosa y hacer un informe, una crítica o un artículo a partir de eso. ¿Qué es lo que calificamos aquí? La manera como el estudiante analiza lo que acaba de ver o lo que acaba de leer. Esto suele generar un problema cuando nosotros, por ejemplo, mandamos a leer cosas que son de dominio público, por ejemplo, algo que sea muy interesante pero de dominio público, tal vez un cuento, tal vez, por ejemplo, puede ser uno de los 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez, mandamos a leer y hacer un análisis profundo, una reflexión tal vez sobre lo que leyeron. El estudiante, ¿qué va a hacer? Va a coger, va a ir a buscar en internet y tal vez va a copiar algún análisis porque deben haber por cientos en internet. ¿Cómo yo evito eso? Bueno, en primera instancia es muy fácil darse cuenta. Cuando algo está demasiado bien escrito, dependiendo del nivel en el que estemos con los estudiantes, siempre se genera un nivel de duda, inclusive a nivel universitario. A veces hay algo demasiado bien escrito. Es muy fácil darse cuenta si es copiado. No necesitamos, a veces la gente piensa que se necesita de programas antiplagio que a veces nos cobran. Bueno, sería ideal, pero en realidad es más fácil que eso. Tomo un párrafo de unas 2 líneas del escrito y lo googleo. Así de simple, lo pongo en Google y si aparece el párrafo íntegro en alguna página es porque es copiado. Es algo muy sencillo y nos permite darnos cuenta si en realidad es o no algo copiado. Otra técnica que se puede aplicar es la solución de problemas, crear o contar una situación. Eso, por ejemplo, es lo que les planteé ayer en los ejemplos que vimos de los proyectos. Se planteaba, me recuerdo que estábamos viendo, por ejemplo, se plantea la situación de que los estudiantes hubo un simulacro de incendio y todo fue un caos. No se abrieron las puertas, los estudiantes se amontonaron, los docentes se perdieron, hubo aglomeraciones, hubo hasta golpeados. ¿Qué falló? Y el estudiante tendrá que hacer una investigación tipo detectivesca sobre lo que falló. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo digo, méritos de alguien conocido, crear una situación. Creo una situación, por ejemplo, en la que tal vez, no sé, revivimos a Mozart, revivimos tal vez a Gabriel García Moreno y a Juan Montalvo, personajes históricos en el Ecuador. Revivimos las pugnas que tenían ellos dos y creamos una situación de qué tal sí. Y le planteamos al estudiante que complete esa situación de qué tal sí. Ahora, las técnicas, por ejemplo, de presentación, de exámenes, de examen oral, son más recomendadas para la generación de contenido, para la evaluación de contenidos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros, digamos que alguien trabajó el objetivo que estamos poniendo como ejemplo, el mérito de las personas, pero lo trabajó casi exclusivamente desde el contenido. Me explico. Digamos que un profesor empezó con este objetivo. Quiero que el estudiante aprenda a reconocer el mérito de las personas que han sido buenas para la humanidad. Bien. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que hacemos? Tal vez hicimos una investigación, hicimos que estudien sobre la Revolución Francesa, tal vez sobre la influencia de Napoleón, sobre la influencia negativa de Robespierre, tal vez sobre la influencia positiva de Rousseau o de Voltaire. Y luego les evaluamos la vida de ellos, por ejemplo, evaluamos los hechos acaecidos en la Revolución Francesa. Entonces sabemos que el estudiante tiene ese conocimiento. Evaluamos ese conocimiento con presentaciones, exámenes, pruebas orales, de la manera clásica.
Bien, y eso no está mal, está muy bien, pero no basta. ¿Para qué nosotros hicimos eso? La finalidad, obviamente, de hacer todo eso, de que el estudiante conozca sobre el pensamiento de Rousseau, de Voltaire en la Revolución Francesa, es para que el estudiante empiece a darse cuenta el valor que tienen las personas, que tiene su pensamiento, sus ideas en el desarrollo de la civilización. En ese caso, entonces, una presentación, un examen oral, son muy prácticos, muy útiles, son necesarios, pero son insuficientes. Bien. En la cuestión de las evaluaciones, resumiendo un poquito, de una manera simple, todo lo que he hablado se refiere a que nosotros tenemos que ser creativos. Cuando hacemos evaluación diagnóstica o cualquier tipo de evaluación, no todavía, gracias. Cuando hacemos evaluación de cualquier tipo, lo que tenemos que hacer es visualizar esa evaluación como que nosotros estamos bien, queremos averiguar si el estudiante le sirvió, si el estudiante desarrolló una destreza, es decir, si le sirvió realmente, si el estudiante, en el caso del ejemplo que estamos poniendo, si el estudiante es capaz de reconocer los méritos en las personas. Si un estudiante es capaz de hacer eso, obviamente no se va a burlar, qué sé yo, de los proyectos sociales, va a tratar de comprender en los momentos actuales, por ejemplo, de conmoción política. Si el estudiante entiende el valor de las personas, obviamente va a tratar de entender a aquel que no piensa como él, como piensa él. Tal vez va a decir, bueno, si esta persona piensa políticamente de tal modo, no se parece a lo que yo pienso. Tal vez yo puedo decir, pero ¿cómo va a pensar esto? Está mal. Ya puedo pensar eso, pero yo trato de entenderlo. O sea, el estudiante trata de entenderlo, ¿por qué? Porque desarrolló esa capacidad para reconocer el mérito de las personas. Como desarrolló esa capacidad, es capaz de tratar de comprender a la otra persona. Y eso es lo que vamos a evaluar. Que si se necesitan conocimientos, claro que sí. Que son importantes, claro que sí. Pero no son lo prioritario. Bien, ahora sí, nuevamente mil disculpas. Los canales comunicativos nos referimos a por dónde podemos nosotros comunicarnos con los estudiantes, tanto en las clases sincrónicas como en las clases asincrónicas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a ver qué canales tenemos. En primer lugar, vamos a tener siempre lo que se llaman los canales exclusivos. Perdón, me equivoqué, disculpen. Estoy todavía con el traqueteo del movimiento. Los canales comunicativos que tenemos que tener con los estudiantes y con los padres de familia tienen que ser siempre tienen que ser exclusivos. Es decir, si yo me comunico por WhatsApp con los estudiantes, siempre tiene que ser por WhatsApp. Si yo me comunico por Telegram o tal vez por SMS, siempre tiene que ser por ahí. ¿Por qué? Porque si yo doy la oportunidad de que haya varios canales comunicativos, ¿qué va a pasar? Va a pasar que voy a tener un despelote total con charlas en WhatsApp, otras en Messenger, otras por aquí, por allá, y para mí como docente eso va a ser muy difícil de manejar. Entonces los canales siempre deben ser exclusivos y estos canales son de 3 tipos. Primero el oficial, segundo el didáctico y tercero el informal. ¿A qué nos referimos con el oficial? Donde se suben documentos que sirven como respaldo. Casi siempre el canal oficial va a ser la plataforma educativa. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que la plataforma donde subimos siempre nos dicen, a ver, tienen que subir hasta tal fecha, las evaluaciones, los reportes, tal vez los insumos, lo que nosotros hayamos hecho, se sube a la página oficial y queda ahí como respaldo de nuestro trabajo. El otro tipo de canal es el canal didáctico, que es aquel en el que nosotros nos comunicamos de manera asincrónica, es decir, los servicios de mensajería, por ejemplo. Y el tercero es el canal informal. En el canal informal nosotros no intercambiamos nada. En el canal informal no tenemos que subir ni mandar normas, ni decir lo que se va a hacer, ni tampoco enviar documentos o enviar o receptar documentos. No se tiene que hacer eso. ¿Por qué? Porque el canal informal sirve, por ejemplo, para la comunicación con los padres de familia, para resolver dudas, tal vez para comunicarme de manera amistosa con mis estudiantes o con los padres de familia. El canal informal es eso, por eso es informal. ¿Qué se recomienda? Que el formal sea, por ejemplo, los que tienen
El formal tiene que ser los que se manejan desde el smartphone, los que tienen una conexión con el número de teléfono, como el Telegram, como el WhatsApp. Y el informal sea, por ejemplo, el de redes sociales. Puede ser el chat de Instagram, de Twitter o de Facebook. O sea, eso es lo que se recomienda. ¿Por qué? Porque obviamente cuando uno se maneja con un número telefónico es como un poco más serio, un poco más formal que cuando se maneja por Messenger, ¿verdad? O por Instagram o por cualquiera de estas redes sociales. Decíamos que tenemos los canales oficiales, didácticos, informales. En los canales oficiales siempre nos vamos a basar, los canales oficiales siempre van a ser las plataformas, por ejemplo. El canal oficial, por ejemplo, también es el que me sirve para la transmisión sincrónica. Claro. Si yo, por ejemplo, voy a transmitir de manera sincrónica mi clase, siempre tiene que ser por el mismo canal. Si empiezo a trabajar, por ejemplo, con Zoom, tiene que darse siempre la clase en Zoom. No puede variar. Tiene que ser siempre la clase en el mismo medio. Lo mismo pasa con el canal didáctico, que es el de la clase asincrónica. Claro, también tiene que basarse siempre, tiene que ser siempre el mismo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la clase asincrónica, normalmente, ¿cuál es el canal que se sugiere? Los servicios de mensajería como el WhatsApp. Yo ayer decía, por ejemplo, que desde mi punto de vista es mucho más útil el Telegram. Sí, claro, primero porque me permite hacer grupos mucho mayores, me permite enviar archivos de mayor tamaño. Pero ¿cuál es el problema con el Telegram? El problema es que aún no se encuentra muy difundido. Hay muchas personas que todavía no tienen este Telegram en sus smartphones, así que de paso yo también sugeriría que todas las personas traten de descargarlo. Es igual, funciona exactamente igual que el WhatsApp. Funciona con una línea telefónica, se conecta a una línea telefónica de teléfono celular, de telefonía móvil, y la cuenta es exactamente igual. Ahora, algo positivo de estos dos servicios, tanto WhatsApp como el Telegram, es que ambos me permiten a mí trabajar también desde la PC con las aplicaciones de escritorio. Se descargan en el caso del Telegram se descarga la aplicación de escritorio, en el caso de WhatsApp se conecta desde navegador hasta WhatsApp web. ¿Sí? Eso nos muestra también que en algunos casos es más, esto de conectarse directamente desde aplicación o conectarse desde navegador, puede ser positivo o puede ser negativo dependiendo de la circunstancia. No podemos saberlo exactamente cómo ni en qué circunstancia es más positivo o más negativo. Lo que sí podemos saber es que, por ejemplo, el poder conectarse directamente desde una aplicación es bueno, por ejemplo, cuando nosotros generamos una costumbre, la costumbre de trabajar siempre a la misma hora con la misma aplicación. Mientras que en cambio, cuando nosotros trabajamos con acceso remoto, es decir, directamente desde los navegadores, la ventaja de esto es que podemos entrar sin necesidad de generar cuentas. Entonces, a veces, por ejemplo, si nosotros trabajamos con, con Hangouts de Google, requiere una cuenta de Google. Si trabajamos con Zoom, no requiere ninguna cuenta. Nosotros podemos conectarnos directamente, únicamente instalando la aplicación, y con eso no hay ningún problema. En estos casos, entonces, siempre lo ideal, lo que se sugiere, es trabajar directamente con las mismas aplicaciones, con los mismos servicios en todas las circunstancias, ¿no? Bien. Vamos ahora a ver algunas de las preguntas que nos están haciendo. Parece que todavía no puedo salir de esta diapositiva. Tengo un problema aquí de conexión. Sabrán disculpar, por favor. Pero según veo yo acá, todavía se está emitiendo. ¿Puedes subirle el volumen de un amigo, por favor? Con las mismas aplicaciones, con los mismos servicios. Sí, se está emitiendo. Lo que significa que aunque aquí no puedo llevar registro de la emisión, se sigue emitiendo, así que vamos a continuar entonces. Estábamos diciendo que ahora vamos a ver algo de las preguntas que nos han hecho.
Tenemos todavía algo de tiempo, claro que sí. Vamos a ver algunas de las preguntas que nos hacen los compañeros docentes en los comentarios de este video. Primero, esta es una pregunta que me esperaba, obviamente. Los padres de familia reclaman por las horas. Esto obviamente estoy seguro que se generó en base a lo que yo dije al principio de la capacitación, que era que las personas, los padres de familia van a decir esto, o sea, van a exigir que el docente trabaje todas las horas. Ya, yo sé que hacen eso, o sea, eso también explicaba yo, eso estaba yo tratando de explicar. Yo sé que el padre de familia quiere que el estudiante esté todo el tiempo en la conexión, pero eso no es algo muy lógico. Nosotros como docentes somos educadores, tenemos que explicar no solo al estudiante, no solo tenemos que desarrollar la destreza en el estudiante, sino también generar comprensión, o sea, que el padre de familia pueda comprender la imposibilidad de esto. No tiene sentido. Es más, es algo malo para sus hijos. Es algo malo que la institución genere 6 horas de trabajo continuas en una computadora. Es completamente absurdo. Si el padre de familia exige que se trabajen las 6 horas, con el argumento, por ejemplo, de que es un colegio privado tal vez, y está pagando colegiatura, así que exige que el profesor trabaje las 6 horas, es un error del padre de familia, es un error garrafal del padre de familia pensar esto. Nuestro trabajo como docentes en este caso es socializar y hacer entender al padre de familia que eso es imposible, que el trabajo del docente sí se da, pero que el trabajo del docente se da mayormente en la clase asincrónica. Es decir, en la clase asincrónica me refiero a que el docente tal vez se conecta como lo que yo sugería, solo una media hora el día lunes, por ejemplo, y el resto de la semana todos los días tiene conexión directa con el padre de familia y con el estudiante. Y está todo el tiempo coordinando el trabajo del proyecto. Y si es que es necesario, por ejemplo, si algunos estudiantes tienen una duda que es común, que todos la tienen en común, pues se establece otra clase en la semana tal vez. Pero durante todo el tiempo de la semana el docente está en comunicación con el estudiante y está conectado y en realidad tiene que hacerlo. Porque también puede pasar, a veces no es una falta de comprensión exclusiva del padre de familia, a veces también pasa que, por ejemplo, se establece así, que la mayoría de la clase sea sincrónica y en realidad tenemos por ahí algún docente que no hace nada, que se desentiende. Tuvo su clase sincrónica de media hora y toda la semana se desentendió. En este caso, por desgracia, tendré que dar la razón al padre de familia que dice que el profesor solo está trabajando la media hora que le dio clase al estudiante. Pues en ese caso sí, claro, pero no ese es un caso, como digo, un ejemplo que yo pongo, pero no ese es el caso en general. No, pues el caso en general es que el docente siempre está conectado toda la semana, resolviendo dudas, viendo los avances, conversando, haciendo debate, generando mesas redondas, generando diálogo, foros en el canal didáctico, no en el oficial, en el didáctico, en el canal de mensajería. Y muchos padres de familia, como había dicho inicialmente, consideran que como el estudiante está trabajando desde la casa y el docente no está conectado, entonces todo eso es el trabajo de deber. Es decir, dicen el docente solo trabaja media hora y el estudiante tiene una semana de deberes. No. Ese es un concepto equívoco que nosotros tenemos como docentes que cambiar ese concepto en los padres de familia. Tenemos que hacerle comprender al padre de familia que todo ese proyecto que se hace no es el deber, es el trabajo de clase que nosotros estamos haciendo todo el tiempo con los estudiantes. Tenemos otra pregunta sobre lo mismo, que los padres siempre piden el horario completo. Fíjense cómo es de grave este problema, ¿no? Fíjense cómo es de grave. Tengo muchas preguntas sobre el mismo tema. Que lo que yo propongo es inaplicable porque los padres de familia sostienen que quieren la hora completa. O sea, en realidad esa argumentación no se puede sostener, no es muy analizable que digamos. O sea, decir, yo no puedo hacer lo que tengo que hacer, yo como docente no puedo ser un buen docente porque el padre no quiere. ¿Eso estamos diciendo? Pues estamos diciendo eso. Pues escuchémonos, no tiene sentido decir eso. En realidad no tiene sentido y a veces nos toca adaptarnos a esa circunstancia porque
Porque a veces desde la autoridad de la institución, a veces, por ejemplo, suele pasar, no, o sea, no quisiera tampoco irme en contra de nadie específicamente, pero suele pasar, por ejemplo, que a veces las autoridades de la institución no suelen ser pedagogos. A veces las autoridades de la institución son empresarios, por ejemplo, y generan horarios diciendo según el interés del padre de familia. Ya, eso está bien, pero requiere de cierto nivel de conocimiento de pedagogía para no hacer eso, para no hacerle tanto mal al estudiante de tenerle 6 horas en una clase. Eso no va a funcionar. Yo puedo asegurar que de aquí en un mes o en 2 meses máximo vamos a ver que eso va a colapsar completamente. ¿Cómo podemos resolver eso? ¿Cómo podemos mejorar esa situación? Pues como les dije, si el horario ya está establecido, ya no podemos salir, pues bien, ese horario puede utilizarse para el desarrollo de proyectos por partes. Podemos, por ejemplo, generar, si tenemos, nos ponen 1 hora, 2 horas de clase con un curso, nos ponen de 8 a 10. No podemos estar las 2 horas conectados directamente en Zoom, no es lógico. Podemos conectarnos los primeros 15 minutos, generar el proyecto que ya está planificado. Previamente ya planificamos, el día anterior ya hicimos, a ver, vamos a trabajar los 15 minutos, voy a explicar que se va a hacer todo esto. Luego, durante 1 hora y media, hasta las 9:45, se les deja a los estudiantes trabajar y se está en comunicación constante por el canal didáctico, por el servicio de mensajería. ¿Cómo te va? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te fue? Mándame una foto. Y los 15 minutos finales nos volvemos a conectar para ver el resultado. Ese podría ser una buena solución. Pero el padre de familia va a decir que ¿por qué no se conectó a las 2 horas? Pues no es una argumentación válida, compañeros, compañeras. No puede alguien venir y decir, pero es que el padre de familia va a exigir. Pues bien, pero es que el padre de familia está mal en ese caso. Pues hay que hacerle entender que eso es imposible. O sea, yo digo esto contestando a la pregunta, obviamente. No quisiera tampoco que se genere un debate sobre eso, porque eso sería un poco triste empezar a discutir sobre quién tiene la razón. No. Yo me refiero yo estoy tratando de contestar las preguntas, y en esto de contestar las preguntas obviamente nos referimos a padres de familia que tienen esta actitud. Pero, claro, nosotros sabemos que no todos son así. También hay muchos padres de familia que también entienden la importancia de que la clase sea mayormente asincrónica, inclusive por el bienestar emocional y físico de sus hijos. Aprender a trabajar por proyectos en la materia de inglés, dice, no es suficiente en 15 o 20 minutos. Bueno, en eso tiene toda la razón. Por ejemplo, yo si estoy hablando de inglés, es que la materia de inglés es un poquito diferente, porque la clase de inglés, la misma clase de inglés, es el desarrollo de la destreza. Eso es algo muy diferente. No es como la clase, por ejemplo, que yo decía, tal vez del proyecto de lenguaje, del proyecto de matemáticas, que yo explico y el estudiante trabaja. Mientras el estudiante trabaja en la clase sincrónica, está desarrollando la destreza. Pero la clase de inglés, el profesor le habla en inglés al estudiante. Y es como que alguien, no sé, escucha una conversación en inglés. Mientras está escuchando, está desarrollando la destreza. Es la mejor forma. Esta pregunta que me hacen aquí de que aprender la clase en inglés no es suficiente, tienen toda la razón. Entonces yo no me refiero a la materia de inglés. En esa sí va a ser necesario tener una clase sincrónica más larga. Pero, por ejemplo, la clase sincrónica podría no ser exclusiva, por ejemplo, de gramática o de normativas del inglés. No, podría ser una clase también que se trabaje que se converse sobre las películas, sobre la situación, tratando de utilizar palabras en tal o cual idioma. Qué sé yo, también depende de la edad, ¿no? Dependiendo del lenguaje que utilizamos, del nivel no del lenguaje, sino el nivel de las palabras que utilizamos, dependiendo de qué niño es, en qué año. Tienen toda la razón en esto. La clase de inglés se desarrolla durante la clase sincrónica. La destreza, del inglés se desarrolla durante la clase sincrónica. Aprender a trabajar ya está. ¿Es correcto que un inspector pida a diario que una hoja tipo lesionario se le envíe a diario con novedades de quién molesta o algo así, quién no se conectó, etcétera? Bueno, eso ya tiene que ver más con las circunstancias de cada institución. Obviamente hay instituciones. Esto de los lesionarios, lo que llaman las hojas de control, se generan en función también de la cultura de la clase también. Hay clases que son un poco más fáciles de llevar. Hay clases que son muy difíciles de llevar. ¿De qué depende? No solo depende de la clase, de lo que el profesor haya preparado. Sí depende mucho de eso, pero también depende muchísimo del nivel cultural del estudiante, tal vez de
del grupo en sí, de cómo desarrollaron su amistad, su modo de llevarse, el respeto que se tienen entre ellos. A veces hay muy poco respeto entre estudiantes o con el profesor y eso dificulta más la clase. Y estas cosas de llevar, por ejemplo, de llevar registro de todos los problemas, son normativas creadas para mejorar el desempeño docente, para que la clase no sea tan difícil de llevar. Entonces, por ejemplo, eso tiene que ver más con el código de convivencia, bueno, en este caso con las normativas de la clase, con las normativas generadas por la institución. La institución genera tales normativas que van de acuerdo con su código de convivencia, y el código de convivencia obviamente va de acuerdo con la misión y la visión de la institución. Esto es bastante interesante porque, por ejemplo, en algunas instituciones se establecen ciertos parámetros, ciertas normativas y a veces los padres de familia, los mismos estudiantes no están de acuerdo. Digamos, por ejemplo, se me ocurre algo, por decir, las instituciones donde se prohíbe que los estudiantes varones lleven el pelo largo. Entonces dicen, no se puede llevar el pelo largo a la clase. Pero algún estudiante dice, ¿por qué me tienen que hacer cortar el pelo? No pueden hacer cortar el pelo. En la ley de educación dice que no me tienen que obligar. Y es verdad. No pueden obligarle, eso es verdad. Y resulta que el padre de familia le apoya y dice, bueno, ¿y por qué tienen que hacerle cortar? Entonces, ¿cómo nosotros defendemos las normativas que estamos planteando? En este caso, por ejemplo, que dice que hay que llevar registro de todo lo que pasa en clase. A veces algún padre de familia, algún estudiante no le guste eso, pero hay que llevar registro. Entonces dicen, pero es que no pueden hacer eso es ilegal. Pues bien, entonces eso tiene que estar escrito en un papel, tiene que decirlo en una ley específica. Entonces tendría que decir, en el papel tendría que decir, a ver, en el ejemplo que yo puse, el estudiante no puede ir con el cabello largo. Ya, entonces dicen, bueno, aquí dicen la normativa. Entonces, ¿cuál es la argumentación? La argumentación es que la normativa institucional dice eso, pero la ley de educación está por encima de la normativa institucional. Y tienen razón también. ¿Cómo nosotros justificamos eso? Siempre lo justificamos desde nuestro ideario, desde el ideario como institución. El ideario nos dice cómo trabajamos. Es por eso que es importante, por ejemplo, los modelos pedagógicos. ¿Con qué modelo pedagógico estamos trabajando? Está muy de moda, por ejemplo, que las instituciones, a veces sin razonarlo muy profundamente, suelen decir, nosotros utilizamos el modelo pedagógico constructivista. Bien, es perfecto, chévere. Pero ¿en qué consiste el constructivismo? Consiste en que al estudiante yo le doy bloques de conocimiento para que él construya su edificio. Y en esa construcción de su edificio del saber, desarrolla la habilidad. Entonces, pregunto, ¿cómo una institución que se dice ser constructivista utiliza solo pruebas escritas, por ejemplo? No tendría sentido. Iría en contra del ideario. Y, por ejemplo, si una institución dice ser constructivista o dice utilizar métodos tipo Pestalozzi o tipo Montessori y dice que el estudiante tiene que cortarse el pelo, son contradicciones insalvables. Es por eso, o sea, fíjense cómo, bueno, me salió un poco del tema de lo que estábamos hablando, estoy hablando ahora de otras cosas, de las cuestiones institucionales, pero valga la aclaración. Es por eso que la construcción del PI y del PCI es algo comunitario, es algo que todos deben estar de acuerdo, no es algo que hace una persona. Porque si hace una persona, nadie sabe qué dice en ese PI y no saben por qué se aplican las reglas. Entonces, bueno, esto de lo que me estoy saliendo del tema, pero que estoy poniendo como ejemplo para ejemplificar lo que me dicen aquí. Si es correcto que las instituciones planteen tal o cual normativa, pues para que sea correcto tiene que estar de acuerdo con su ideario, de acuerdo con su PI. Debe estar de acuerdo con eso. Ahí es correcto. Una institución militar, por ejemplo, tiene todas las justificaciones del mundo para exigir que se corte el pelo, por ejemplo. Claro. Porque es militar. Entonces aquí también se me ocurre, por ejemplo, que en algunas instituciones tal vez exigen que la clase se quede grabada. Sí, es una buena idea, pero tenemos que saber las implicaciones que eso, los riesgos que eso conlleva. Tomemos en cuenta que bien, ya no hay problema. Yo grabo la clase para tener registro de lo que los estudiantes hacen y poder, no sé, después tal vez tomar medidas al respecto. Pero cuando yo grabo una clase, tomen en cuenta qué es lo que estoy haciendo. Estoy grabando estudiantes, personas menores de edad.
Por desgracia, alguien cogió esa grabación, la subió a internet porque pasó algo gracioso. Estoy subiendo a internet, a medios masivos, grabaciones de menores de edad. Fíjense, eso es muy delicado. O sea, si nosotros vamos a tener la normativa en la institución, la normativa de que se graben las clases, está bien, pero tenemos que tomar medidas de una manera muy exacta, una manera muy profunda, saber cómo llevar esas cosas, ¿verdad? Los padres que no cuentan con computadora por cada niño. Bueno, esta es una de las preguntas con las que empezamos el día lunes, ¿no? ¿Cómo trabajar con la falta de conexión? Pues a mayor falta de conexión, más grande clase asincrónica, decía yo. Porque la clase sincrónica requiere que todos tengan conexión al mismo tiempo. En el caso, por ejemplo, de un padre de familia con muchos niños y una sola computadora o un solo smartphone, una clase sincrónica va a ser un problema, porque a veces tal vez los dos niños tengan a la misma hora la clase. Y fíjense, volviendo a lo que decía, de que los padres exigen que se trabaje 6 horas, eso es incluso un problema para los mismos padres. O sea, no tiene sentido esa argumentación. Bueno, ya no voy a volver a ese tema, entrando nuevamente a este tema, ¿no? Entonces, muchos padres de familia tienen tal vez un smartphone para 3 estudiantes. Entonces, una clase sincrónica va a ser muy difícil de establecer. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Lo que podemos es reducir la posibilidad de que las clases se crucen. ¿Cómo reduzco la posibilidad de que las clases se crucen? Haciendo más pequeña la clase sincrónica y más grande la clase asincrónica. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil conectarse con los estudiantes por un medio asincrónico, por un medio de mensajería, que por un medio sincrónico, al momento, como una reunión de Zoom. Ahora, también, eso por ejemplo ya es una idea que puede ayudarnos a mejorar ese problema, pero ese problema en ciertos sectores se vuelve cada vez más y más grave y más grave y más grave, hasta llegar al punto de que hay personas que tienen cero conectividad. ¿Qué es lo que se sugiere a nivel del ministerio? Se sugiere, por ejemplo, los programas de radio y televisión que se dan, los horarios no lo sé, pero hay programas que trabajan estas fichas, las fichas que manda el gobierno, las trabajan. Entonces, por ejemplo, se puede, por ejemplo, con esos estudiantes decirles que a tal hora pasan el trabajo con la ficha para que puedan empezar a trabajar con esta ficha del gobierno. Claro, se puede sugerir eso. En los sectores rurales, por ejemplo, ¿qué sugiere el ministerio? Como en los sectores rurales suelen tener radios comunitarias, sugiere que los directivos de las instituciones, los mismos docentes de las instituciones, mantengan reuniones coordinadas con los comunicadores sociales de las radios comunitarias. ¿Para qué? Para que haya conexión de tal a tal hora con los niños de tal o cual comunidad. Fíjense lo difícil que es eso. Fíjense cómo nos complejizan el trabajo a los docentes. Pero, o sea, bueno, si pensamos en que me están poniendo más trabajo, uno puede decir, pero por Dios, ¿por qué me ponen tanto trabajo? Pero si pensamos, en realidad estamos pensando en cómo ayudar al estudiante, en cómo mejorar la clase. Si pensamos cómo mejorar la clase, en realidad es una buena idea. Nos complica el trabajo enormemente. Pero es una buena idea para poder llegar a personas que no tienen conexión. La evaluación se envía al estudiante o se la toma en la casa o sincrónica. Bueno, esta es una pregunta bastante demasiado ambigua, ¿no? Porque como decía, existe demasiadas formas de hacer esta evaluación. Puede ser con la encuesta, decir al estudiante que haga la entrevista y yo tomar esas entrevistas y generar mis rúbricas, mis hojas de rúbrica para evaluar esa entrevista. Si hago una encuesta, una prueba escrita, digamos que es una prueba escrita abierta de pensar, de razonar, como las que yo envío al grupo para evaluar estos seminarios, son pruebas para que el docente lea y diga, a ver, ¿qué hago con esto? Y trate de imaginar. Entonces son pruebas que no se pueden copiar, por ejemplo, porque no requieren de un conocimiento. Bueno, estoy mal, sí requieren de un conocimiento, pero la respuesta requiere que ese conocimiento se aplique en una destreza. Entonces, si yo hago una de esas pruebas, puedo enviarle y decir al estudiante, a ver, tomen la prueba, pueden llenarla y entregarme la próxima semana o entregarme el día de mañana o el día que sea. Ahora, si hago una prueba exclusiva de conocimiento, que también es válido, pero como dije, no es suficiente, pero si la hago, puedo hacerla a través yo suelo trabajar bastante con la plataforma de Edmodo, que ofrece la oportunidad de que el docente genere la prueba, ponga una hora exacta, diga a los estudiantes en esta hora se va a abrir, en esta hora se va a cerrar, y el estudiante tenga minutos exactos para realizar la prueba, y ese momento inclusive pueda saber la nota. Eso para pruebas de conocimiento. En Google Drive también se puede hacer eso. En las plataformas de cada institución también se puede hacer eso.
Pero como dije, eso es útil, es necesario, pero es insuficiente, así que se tiene que generar pruebas de los otros tipos que estábamos viendo. ¿Cómo trabajar en el área técnica? En el área técnica eso requiere una evaluación un poquito diferente porque tiene un currículo priorizado diferente, que pido mil disculpas, ni siquiera lo hemos mencionado aquí. Y bueno, me hubiese gustado mencionarlo, pero como ven es un tiempo muy corto para demasiados temas. Pero nosotros como más editores podemos ofrecer asesorías directas o inclusive en los mismos grupos también se estarán mandando otro tipo de charlas que se van a seguir organizando, vamos a organizar y no se preocupen, también voy a poner en la lista una charla sobre manejo del currículo priorizado para el área técnica. ¿Cómo podemos aplicar con el subnivel medio? Bueno, esa también es una pregunta muy ambigua. Exactamente igual. Solo que los niveles cambian. Por ejemplo, lo que estaba hablando de cómo aplicar una entrevista. Al estudiante se le dice que entreviste al padre de familia o a la madre de familia para conocer la complejidad de su trabajo. Se puede decir exactamente lo mismo a un joven de tercero de bachillerato, a un niño de quinto de primaria. Ambos podrán hacerlo, claro que podrán hacerlo. Las preguntas del uno tendrían que ser más simples que la del otro, pero los dos pueden hacer lo mismo. Pues la misma herramienta se puede utilizar para los dos. Y como vimos en la diapositiva que ahora no me permite cambiar, esto todavía está parado, disculpas a todos por eso, pero como dijimos en las diapositivas que estaba pasando hace rato, existen muchas técnicas que están ahí propuestas en el mismo documento que también les envía a los grupos de WhatsApp, les envía el documento de las herramientas de diagnóstico, ahí están, y hay también un documento de evaluación, también están, inclusive las rúbricas son las mismas en ambos documentos, ahí están muchas herramientas, muchas técnicas, y como dije, esta diapositiva que había pasado sobre las técnicas y con el ejemplo de aplicación, van a estar también en los grupos de redes sociales. ¿Se puede tomar en cuenta la taxonomía de Bloom? Claro que sí. Claro que sí, la taxonomía de Bloom me sirve precisamente para diferenciar los conocimientos, la evaluación de conocimientos, las actividades de conocimientos, de las actividades de destrezas, de las actividades también de aptitudes, de actitudes, que tampoco hemos hablado mucho aquí. Taxonomía de Bloom es algo muy, muy útil. Mucha gente dice que es demasiado compleja porque tiene demasiadas cosas. Sí, pero si nosotros la entendemos es algo bastante simple y nos ayuda a organizar nuestras actividades. Me hacen muchas preguntas sobre la adaptación para estudiantes con necesidades especiales. Como dije, yo estaba poniendo un ejemplo de cómo se adapta la destreza para jóvenes con necesidades especiales. Se supone que obviamente cada necesidad especial tiene que tener una adaptación personalizada. Hay una planificación para toda mi clase, pero yo tengo, por ejemplo, 3 estudiantes de necesidad especial en mi clase, pues tengo que a esa planificación hacer 3 adaptaciones diferentes. Es mucho trabajo, muy difícil, pero hay que hacerlo. Ejemplos, ¿no? Ejemplos de cómo hacer eso. Ahorita no alcanzamos a dar ejemplos de cómo hacer una adaptación. Bueno, estaba dando el ejemplo de cómo hacer la adaptación de la destreza, pero ahora, por ejemplo, la adaptación de los proyectos también es factible, ¿sí? También es factible, por ejemplo, digamos que estamos en el mismo ejemplo de la entrevista a los padres de familia. ¿Cómo lo adapto, por ejemplo, para un niño de necesidades especiales? Tal vez no escribiendo o grabando las respuestas, pero el mismo padre de familia puede hacer eso. Se le puede pedir ayuda al padre de familia para que el niño, enviar un video o un audio de una conversación entre el padre y el niño, en la que el padre sea, por ejemplo, el entrevistador y no quedaría, no se me ocurre cómo hacerlo en una entrevista, pero se me ocurre cómo hacerlo en una conversación, por ejemplo, en la que el padre y el niño conversan y hablan sobre aquello que es importante para los niños, sobre lo que es importante para los padres. Y en base a eso yo ya tendría, por ejemplo, conocimiento sobre cómo el niño razona a partir de la importancia del trabajo del padre. Es algo que se me ocurre en este momento, ¿no? O sea, no es una técnica específica, es algo que se me ocurre para adaptar esta entrevista en el caso de un niño con necesidad especial. ¿Cómo se desarrolla la evaluación diagnóstica? Bueno, esa es una pregunta más ambigua todavía porque de eso hemos estado hablando durante todo este seminario.
Ejemplo de plan curricular de emergencia. Bueno, en realidad me piden, por ejemplo, muchos ejemplos de planes, de evaluaciones. Ejemplos se pueden mandar. Es más, yo voy a mandar algunos ejemplos de estos trabajos ya hechos a los grupos de WhatsApp, los voy a mandar. Pero, por ejemplo, si lo que se requiere es el ejemplo específico para el caso específico de la clase específica, eso es imposible. Eso es algo que no se puede, nadie puede saber. Es algo que únicamente sabe el docente. Entonces el docente toma el ejemplo cualquiera y lo adapta. O sea, es imposible que un docente pueda trabajar con material previamente establecido de una manera puntual. No, no se puede. El docente necesariamente debe adaptar cualquier cosa. No existe el material específico para una clase específica. Cualquier cosa que el docente haga tiene que necesariamente generarse adaptación. Bien. Hay bastantes preguntas. Bueno, como cada vez tenemos menos tiempo, me estoy saltando muchas. Disculparánme, por favor. ¿Qué pasa en el caso de que no sepamos lo que los niños hicieron, el grupo de estudiantes hizo en el año pasado? Bueno, eso es una buena pregunta porque lo que yo he estado hablando aquí sobre cómo establecer la evaluación diagnóstica es en base a lo que yo le enseñé el año pasado al estudiante. Bueno, si no le enseñé yo, lo que le enseñó el compañero del área o el compañero del colegio, que obviamente yo tendré que tener acceso a esa información. Claro, tengo que tener acceso a la información de lo que hizo. Si el compañero ya no está, el colegio debe tener el acceso a esa información. Ahora, digamos que el estudiante es nuevo y viene de otro colegio, pues el estudiante debe tener, no sé, sus registros, alguna cosa. Supongamos el peor de los casos, no existe ningún registro de lo que el estudiante aprendió. Tengo que suponer en función de cuál es el currículo del año pasado para este estudiante. O sea, estoy hablando del peor de los casos, ¿no? Porque siempre tiene que haber un registro de algo. Mucha gente dice, en estos tiempos nos piden demasiadas evidencias, evidencia de todo. Pues aunque no crean, compañeros, compañeras, cada evidencia, cada papelito es importantísimo. Por más insignificante que parezca, es importantísimo. Al final uno, para justificar una decisión, tiene que recurrir a un documento que sabrá Dios dónde lo guardé. Y eso pasa siempre. Entonces es importantísimo llevar registro de todo. Esto más que una pregunta me parece como un comentario que es bastante interesante. Dice aquí que las fichas pedagógicas deben ser contextualizadas. Obvio que sí, yo entiendo eso. Cada ficha pedagógica, el docente toma la ficha pedagógica y la va contextualizando, la va adaptando dependiendo del criterio que utilice. A veces algunos docentes tomaron las fichas pedagógicas y se basaron en esas fichas para crear nuevo material. Hay otros docentes que no quisieron trabajar con las fichas pedagógicas porque al ser PDFs no permitían hacer la variación. Sí, yo sé todo eso, pero el ejemplo que yo puse es un ejemplo basándose en eso nomás. No quise decir tampoco que todos debieron haber trabajado el objetivo que yo puse como ejemplo. No. Es un ejemplo nomás. El objetivo que nosotros hayamos trabajado podemos utilizarlo y trabajarlo de la misma manera como lo establecí yo en el ejemplo, ¿no? Si es que era esto de que toda ficha sea que toda ficha pedagógica debe ser contextualizada. Si es una pregunta, bueno, no sé si es pregunta o comentario. Si es que es una pregunta, la respuesta es sí. Obviamente, todas fueron contextualizadas y seguirán siendo contextualizadas. Si es un comentario, pues es un comentario muy pertinente y lo que yo respondo a ese comentario es que claro, obviamente que sí, pero que el ejemplo que yo puse era solo un ejemplo, ¿verdad? Aquí hay una pregunta que ya he contestado, pero la voy a volver a contestar. ¿De qué parte se toma la destreza? ¿En el proyecto priorizado o en el de emergencia? Bien, en el de emergencia ya no tenemos que sacar nada. Primero, en el de emergencia no hay destrezas. Bueno, las destrezas, los objetivos que hay en el de emergencia no son las de la reforma. Son objetivos y destrezas creados o concebidos a partir de la emergencia para poderlos trabajar en emergencia. Mientras que los objetivos y destrezas del currículo priorizado, esos ya son los mismos del currículo del 2016. Es decir, que ahora volvemos a trabajar las destrezas que se trabajaban en el 2016 hasta el 2019. Y esas destrezas obviamente son destrezas que
tienen que ver con habilidades para la vida, pero también tienen que ver con los contenidos curriculares, mucho tienen que ver con contenidos curriculares. Por lo tanto, la recomendación, la mayor recomendación que yo hago es que este año se trabaje con libros de texto. Y vuelvo a aclarar lo que muchos de docentes creen, que los libros de texto están prohibidos. No, no están prohibidos. Desde el ministerio no están prohibidos. Lo que está prohibido es, por ejemplo, que se pida al mismo tiempo se trabaje con textos digitales y con textos físicos. Eso está prohibido. Sí, y expresamente, en un acuerdo ministerial está prohibido eso expresamente. Si yo voy a trabajar con textos físicos, muy bien, con textos digitales también. Nosotros en Más Editores ofrecemos ambos. Por ejemplo, los textos, uno de los textos que podría ser bien muy útiles para generar proyectos son los de lectura. Y no solo en la materia de lengua y literatura. Desde cualquier materia se pueden generar libros de lectura para trabajar proyectos. Mando una lectura y en base a esa lectura genero proyectos que tengan que ver con matemáticas. Parece difícil, pero en realidad es muy divertido, muy creativo, bastante interesante. Googleamos en internet y encontramos cientos de opciones posibles. Está en la era de la información, tenemos la capacidad de encontrar esas cosas en donde queramos, en todas partes. Muy bien, sí, me están diciendo que se termina el tiempo por acá. Y bueno, no voy a poder seguir contestando preguntas, tienen toda la razón. Las preguntas, como decía antes, ¿no? Las preguntas que hacen aquí al video es muy difícil contestarlas porque son demasiadas. Me pido mil disculpas, no voy a poder hacer eso. Pero las preguntas que me hacen directamente al Messenger o a los grupos de WhatsApp o a mi número personal, esas siempre intento contestarlas. Y me van también a disculpar que como son muchas, a veces demoro mucho la contestación, pero las preguntas que me hagan siempre serán contestadas. Eso por un lado. Por otro, mil disculpas porque esta diapositiva nunca se arregló. Todavía veo aquí en la emisión que la diapositiva está todavía ahí. Como les dije, no hay ningún problema. Esta diapositiva va a ser enviada al grupo. Y en estos momentos quisiera dar el paso a un compañero, al compañero coordinador de ventas de aquí de Lea Más Editores, porque por ser el último día, quisiera que él se dirija a ustedes, aunque sea en este pequeño recuadro, ya que tenemos este problema, pero quisiera que él se dirija a ustedes para hablar un poquito sobre el editorial, sobre temas que yo no manejo y él sí. Así que muchas gracias. Le doy la bienvenida aquí al compañero Ramiro. Gracias, Alejito. Te agradezco mucho. Buenas tardes a todos los compañeros y compañeras. Mi nombre es Ramiro Cisneros, soy el jefe de ventas de Lea Más Editores. Quiero en primer lugar agradecer a Alejito por este taller. Todos los comentarios de todos ustedes son muy buenos. Lo que Lea Más quiere es estar al día ayudándoles en lo que humanamente se pueda. Tenemos que muchas veces nosotros descifrar bastante lo que la malla curricular nos pide. Entonces tenemos un gran equipo para poder descifrar todo esto y miren que este taller les ha ayudado bastante a ustedes. Queremos también pedirles a ustedes de que nos manden sus comentarios, las necesidades de ustedes, los problemas que tengan ustedes en su trabajo, para poder nosotros recoger todos esos comentarios, esas propuestas y en lo posterior lanzarnos otro taller de acuerdo a lo que ustedes soliciten, porque no es el primero, el segundo taller, habrá otros talleres en el transcurso, pero primero queremos ver sus necesidades, queremos ver sus problemas que tengan para poder nosotros, vuelvo a repetir, hacer un nuevo taller. Lea Más Editores, nosotros tenemos un plan lector que es nuestro éxito. Ahí es donde Alejandro decía que puede hacer proyectos en base de los libros de lectura. Nosotros tenemos un libro que se llama Divertilibro, que es de segundo a séptimo de básica, en la cual, digamos, tiene entre 14 cuentos pequeños, cada uno de ellos con sus trabajos, de acuerdo a lo que pide la reforma.
Ahí tiene usted para poder trabajar con los niños y poder motivar a la lectura a los niños. De ahí tenemos octavos hasta tercero de bachillerato, novelas clásicas, novelas ecuatorianas. Tenemos de todo eso. Nuestro punto fuerte es el plan lector. Damos asesoramiento en lo que es lectura, hacemos plan institucional de lectura, damos talleres de títeres, dramatizaciones, todo eso para que el profesor tenga todo ese material para el trabajo. Además de eso, nosotros también tenemos lo que es educación cultural artística, que el autor es Alejandro, quien acaba de dar este taller. Algunos ya conocerán ese libro, es muy bueno ese libro. Sí, tenemos Desarrollo Integral Humano, que también es de Alejandro. Es un libro nuevo que hace 2 años recientemente el ministerio pidió que se haga. Y nosotros tenemos este texto. Tenemos lo que es educación física, que ahora ya el ministerio lo pide, que trabaje con libros de educación física. Tenemos lo que es ortografía y caligrafía, desde segundo de básica hasta tercero de bachillerato. Ustedes entrarán en la página web www.leamasdeeditores. Entonces, ustedes soliciten una persona que les vaya a visitar. Nosotros tenemos nuestros vendedores en todas las provincias del Ecuador y les visitará y ustedes conversarán sus necesidades. Si es que quieren que Alejandro vaya de un taller en su provincia, pues no habrá ningún problema. Daremos talleres, lo que ustedes necesiten. Y vuelvo a agradecer a ustedes que hayan estado junto a nosotros. Vuelvo a repetir, estaremos siempre con ustedes. Leamas es una editorial que está siempre a los maestros ayudándoles en sus necesidades. Vuelvo a agradecer a Alejito, muchas gracias y hasta pronto, compañeros.